Señor, bendecimos tu nombre una vez más y te damos gracias por esta palabra, por esta predicación que traes a través de la vida de mi Padre. Te ruego que seas tú hablando a nuestros corazones y haciendo que esa palabra haga mella en nosotros y podamos obedecerla, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, buenos días. Eh, Voy a hacer tres, o bueno, algunas, no digo tres. Tres cosas que son buenas. Lo primero, no piensen que cualquier persona, me refiero especialmente a los pastores o a los que predican el Evangelio también en una iglesia, porque no todos los pastores, cuando hablan la palabra del Señor, quiero por favor que ustedes entiendan, lleguen no solamente a sus mentes, sino sobre todo que llegue a su corazón lo que el Señor está diciendo, no lo que yo digo, porque repito, y eso quiero hacerlo hasta el cansancio. Cuando alguien se para acá y predica la palabra del Señor, es del Señor. En este momento recuerdo un primer caso de hace poco. Ustedes saben que el pastor y doctor Arthur MacArthur, Arthur MacArthur, murió hace unos, ¿qué? 12 días, 15 días. Yo lo he leído a él y me parece que él fue un hombre de sana doctrina. Como todos, ha podido tener algunas cosas que no eran perfectas. Pero me parece que la doctrina que él predicaba era la doctrina del Señor Jesucristo. Era el Evangelio del Señor Jesucristo. Comparado con otros, por ejemplo, con Juan Calvino, muy atenido a lo que dice también Juan Calvino. Y Juan Calvino habló acerca de la palabra de Dios. Entonces, para lo que quiero que ustedes razonen, en la palabra se dice también mediten, y meditar es repasar y repasar y pensar. Y buscar en un diccionario palabras que yo no entienda, sobre todo palabras de la Biblia. Y si es posible tener un diccionario hebreo, consultar con el hebreo, a ver qué es lo que quiere decir, porque muchas veces nos equivocamos en eso. Y hablando del doctor MacArthur, escuché hace también, después de muerto él, que hace, repito, ¿cuánto fue? Hace como 15 días que murió. Pero hace menos días que escucho a un pastor de una iglesia grande criticando al doctor MacArthur por algo que este señor seguramente no entendía, siendo pastor de una iglesia, y es pastor de una iglesia grande. Y yo pensaba, ¿por qué no lo criticó cuando él vivía? Para que él le hubiera contestado. Pero de todas maneras, en sus escritos, los escritos del doctor MacArthur, está la contestación para este pastor, denigrando de él, y eso no está bien. Y así hay gente en muchas iglesias. Desgraciadamente, cuando el pastor predica acá, hago lo siguiente, la siguiente advertencia. Yo predico y me gusta predicar la palabra de Dios. Yo diría que no soy pastor en el caso de la iglesia, en el sentido de que estoy pastoreando a la gente. Estuve en otra parte durante unos 4 años, pero yo creo que tampoco se entendió la palabra allí, porque se fue mucha gente de la iglesia. Entonces hay a veces en las iglesias, no a veces, siempre. Y eso desde la misma época en que el Señor Jesucristo vivió, mucha gente se iba. Acuérdense de ustedes cuando Él comenzó a predicar la verdad de su palabra, no porque Él hubiera predicado mentira, ¿no? Pero quiero decir lo más importante de la palabra. Dice que como 500 personas se le fueron.
Y eso no es raro. Entonces hay personas que toman directamente contra la persona que predica la palabra. Y debemos cuidar eso. Mire, la otra observación es la siguiente. Ustedes escucharon hace 15 días al pastor Alfredito, no yo, el pastor que vino acá, y que al final, ¿qué dijo él al final? Que él notaba una oración hermosa. Y eso yo lo hablé hace más de 2 o 3 meses, tanto con el pastor Javier, con mi hijo, como con Luis. Sí, yo he escuchado ahora unas oraciones que son dedicadas al Señor y viendo lo que somos nosotros, lo que nos dice la palabra para nosotros. Porque antes era pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Ahora, pedir no está mal, porque la palabra también lo dice, que hay que pedir. Pero hay que saber pedir, porque dice que es de acuerdo con la voluntad de Dios. Si yo le pido a Dios que me pueda ganar una lotería sin comprarla, ahora es posible, ¿por qué no? Pero depende de los fines que yo tenga en mi memoria, ¿para qué voy a usar ese dinero? Si los quiero para enriquecerme, seguramente que el Señor nunca me los va a dar. Porque acuérdate que el Señor dice que el dinero es la causa, o no el dinero directamente, el amor al dinero, se me olvidó la palabra amor. El amor al dinero es causa de muerte generalmente en el ser humano. Entonces, esas cositas. Y yo me he entusiasmado, me da alegría cuando escucho oraciones de los hermanos acá. Esa oración ha cambiado. Y ha cambiado para bien nuestro. Y desde luego yo creo que ha cambiado también el semblante de Dios. Porque dicen, ahora sí me están adorando. Pero creo que nos falta una cosita. Así como cuando el Señor le dijo al joven rico, te falta una sola cosa. Tú eres muy santo, muy bueno, pero te falta una cosa. Yo creo que nos falta mucho, hermanos, fijémonos los coritos que cantamos. Cuando decimos nosotros, por ejemplo, sepulcro, ¿dónde está? Sí, todo eso tiene una manera de ser entendida en la palabra. Todo eso. Cuando yo digo, yo te adoraré el resto de mi vida, estoy declarando palabra. El Señor dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y cuando yo digo que yo le voy a adorar diariamente al Señor, eso es lo que tengo que hacer. Porque entonces, ¿para qué vengo a cantarlo acá en la iglesia, pero por fuera no lo hago? Entonces yo digo todos los domingos, Señor, porque hoy cantamos un corinto en que nos dice que la iglesia debe estar unida. ¿Sí lo cantamos? Que la iglesia debe estar unida alabando al Señor. Pero a veces nos preocupamos mucho más por un partido de fútbol de la Selección Colombia un domingo que por venir a alabar al Señor. O por llevar nuestros hijos a que jueguen fútbol y nosotros mirarlo. Eso me pasó a mí. Algunas veces yo llevé a mi hijo Juan, que no está aquí, porque tenía 10, 12 años, a que jugara fútbol y viéndolo en su partido y que no le fuera a pasar nada y todo eso. Y yo perdía ese día, perdía el día porque no adoraba yo al Señor, yo era pendiente de mi hijo. Y el Señor dice, el que ama más a hijo, a padre o a madre, no puede ser mi discípulo. Y entonces con esto yo quiero comenzar hoy en día también, con esa palabra directamente del Señor Jesucristo. Recordémosla y les pido el favor, hermanos, de que la estamos meditando todos los días y en todas las cosas que nosotros hagamos, en todas las cosas que hagamos. Inclusive alguna vez hablaba yo con una persona de que aun cuando yo voy a ir al baño, parece un poco grotesco esto que estoy diciendo,
Pero aún cuando voy a ir al baño, yo tengo que confiar en Dios, en que mis intestinos, mi estómago va a funcionar como Dios nos hizo. Que no tenga problema yo con eso, por ejemplo. Parece grotesco, pero es así. Y después de nosotros ir al baño y salir complacidos, tenemos que darle la gracia a Dios. Las gracias a Dios, que está manejando bien el funcionamiento de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos dio la vida. Muy bien. Entonces recordemos siempre el siguiente pasaje, que es tal vez de los más, de los que más en eso caemos nosotros, pues, en todo lo contrario de lo que Él dice. En Mateo 7, 21 al 23, que ya, repito, lo leímos la vez pasada, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces aquí no se trata de venir a cantar y a cantar con palabras muy bonitas, que yo creo que Dios, repito, se siente bien. Te adoro, Señor, todos los días de mi vida, pero el domingo no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo otra cosa más importante que tú, Señor. Pero te adoro todos los días de mi vida. ¿Cómo es eso? Otra cosa que quiero que ustedes queden bien en su memoria y en su corazón especialmente, y que vaya a la conciencia. La conciencia guarda todo. De eso ya hablamos. Y es que palabras como creer, especialmente hablando teológicamente, hablando de lo que tiene que ver con Dios, la palabra creer es hacer. Es hacer. Entonces, lo que yo declaro con mi boca, yo tengo que hacerlo. Si yo declaro que amo a Dios, pero los domingos le doy la gloria a otras cosas, ¿cómo estoy amando a Dios? Estoy siendo un mentiroso. Simplemente estoy siendo un mentiroso. Y repito, no me tomen esto como que los regaño, no. Es que aquí está, el regaño está aquí en la Biblia. Y el que regaña es el Señor. Entonces, creer es hacer. Y la persona, el discípulo, se distingue porque hace lo que su amo o su Señor le dice. En eso se distingue el discípulo. Y si no, no es discípulo, así usted acuda durante 50 años al discipulado en la iglesia, pero si no obedece, usted no es discípulo. Y si no es discípulo, que esa es otra cuestión, discípulo es ser esclavo de Dios. Si usted no es discípulo, ¿en qué está? Está viniendo a la iglesia, muy bien, pero ¿de qué le ha servido venir a la iglesia? Tomemos conciencia de eso, hermanos. Y yo vuelvo y repito lo que el pastor todos los domingos acá nos dice. Hoy lo dijo también mi hijo Luis. Estemos antes de las 9:30. A mí me da cierto dolor, por así decirlo, ver a las 10:30 llegando todavía hermanos. Ahora, sé que hay cosas que a veces nos impiden. Yo ya hablaba un poquito menos, porque la persona con quien hablé generalmente llega temprano. Pero decíamos algo y yo le decía, tiene toda razón, hablando, digamos, humanamente, tiene razón de algunos domingos no venir. Pero le pregunté yo, ¿no habrá algún remedio para eso y que seas tú el que vengas? Dijo, sí. Dije, entonces, personas que entienden. Personas que entienden. Bueno, entonces sigo, dice, sino
no el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos ojo con esto, porque esto lo hicieron los 12 apóstoles. Cuando el Señor Jesucristo los mandó por primera vez a predicar, ¿qué iban a predicar? El Evangelio. Iban a decir que Él, el Señor Jesucristo, era el Hijo de Dios, que era el Mesías que el Señor había prometido mandar, que Él era el Salvador. Y muchos se someten a la salvación. Claro, todos queremos la salvación, pero no se someten al señorío de Cristo, porque obedecer es estar cumpliendo con el señorío de Cristo. Si usted le dice Señor, Señor, y no lo está haciendo, ese no es su Señor es otro. Y sabemos quién es el otro. El opuesto al Señor, ¿quién es? Satanás. Entonces tenemos que tener cuidado con las palabras que cantamos, con las oraciones que decimos. Las oraciones, repito, las he escuchado, son oraciones lindas. Seguramente no en todos son iguales, pero todas dedicadas a Dios, a la adoración a Dios y a sentirnos a nosotros lo que realmente somos, criaturas que todavía pecamos. Yo me encuentro entre ellos y yo tengo que pedirle al Señor todos los días perdón. A veces trato muy mal a mi esposa con palabras que a ella no le gustan. Después me arrepiento y he llorado. Porque las cosas eso no es la cosa de un cristiano. Así no debe vivir un cristiano. Y yo cada día, entre más me propongo yo ser mejor con mi esposa, más cosas me vienen encima que pienso yo que son en contra de ella. Porque ese es Satanás. Y a veces no solamente Satanás, es el Señor probándonos. Y les cuento un detalle. Hace unos años atrás vino un hermano, tenía algo de dirección en la iglesia, era líder, pero entonces él nos contaba, un señor joven, unos 32 años, nos decía, yo amo al Señor, yo hago esto, hago lo otro, pero yo trabajo de medio tiempo y el otro medio tiempo con la iglesia. Pero resulta que en mi empresa de trabajo nadie me quiere, no tengo ni un amigo. Todos me hacen a un lado, no entiendo por qué. Y en la casa también tengo problemas, desde luego. Con uno o dos hijos que tenía él, tengo problemas. Pero un día había ahorrado plata y compró, eso hace años, compró un Renault nuevo. Lo sacó y hice a los 2 meses, yo estaba pero dichoso con ese carro en Bogotá. Paró en un semáforo que estaba en rojo, cuando de pronto sintió pum por detrás. Lo mismo que le pasó aquí al pastor. Por detrás le dieron. Inmediatamente, dice, yo era de un temperamento violento. Y yo comencé a pedirle a Dios que me quitara eso porque no tengo amigos. Hasta mi esposa y mis hijos me reprenden. Y yo los trato mal. Por favor, ayúdame. Ayúdame a dejar esto que tengo. Lo tengo allá guardado. No sé si por mi papá o mi mamá, pero lo tengo allá guardado. Y dice que cuando él sintió el totazo por detrás, que fue duro, dice, fue duro. Se bajó a darle al que lo había estrellado. Cuando se bajó y vio, era un camión pequeño del ejército, conducido por un capitán del ejército. Y el tipo, cuando se bajó, era un gigante casi de 2 metros, cuajado, y cuando lo vio, pues se asustó y se echó para atrás. Y él se acordó en ese momento, Señor, yo te he pedido pruebas
y esta es una prueba. Entonces dice, eso en parte, pero resulta que al principio a mí me dio fue temor porque lo vi tan grandote y dije, yo no le puedo pegar a este. Cuando él llegó allá, el tipo sacó una tarjeta y le dijo, mire, tenga esta tarjeta, llámeme, vaya a la concesionaria, me llama y me dice a qué concesionaria y yo le saco un carro nuevo. No que se lo arreglen, yo le doy para que saque un carro nuevo, porque sé que lo hice mal. Dice, esa fue la enseñanza que recibí y ahí hubo cambio en mi vida. Que eso nos pase a nosotros, porque el Señor nos prueba y a veces nos prueba delante del pastor, ¿no? Ese pastor yo no lo aguanto. Pídale al Señor pero el Señor lo va a probar. A mí me ha probado. Eso es una cosa. Otra cosa es ver la mano del Señor en todo lo que estuvo cerrado. Sogamoso estuvo cerrado por los mineros. Nos fuimos con mi esposa a hacer mercado temprano. Nos demoramos, más o menos a las 12:30 regresamos. Llegamos al parque industrial y ahí habían cerrado. Y ahí nos faltaba cuadra y media para llegar a la casa. Y rogué que nos dejaran pasar, mire que esto, mire que lo otro. No, nada, nada. Entonces dije, no, pues vamos a coger, subimos por donde vive mi hijo, por la ramada, y llegamos allá abajo donde era la ramada, y también cerrado. Y eran ya las 12:30. Y ruéguele yo, no puede pasar, no puede pasar. Entonces, no, bueno, para no alargar, ya como a la hora y media. Pero antes de eso, perdón, no fue antes de eso, me metí por un camino para subir que yo no conocía, pero vi un carro allá, al otro lado. Dije, sí se puede salir allá, arriba, para no ir hasta más abajo, ¿no? Y cuando llegué allá, un camión, y el camión había frenado, y al frente lo que había, ahí terminaba el camino, y ahí era una casa. Me tocó devolverme, echar reverso acá y para devolverme. Pero entonces cuando me devolví, vi un camino también así, dije, el carro puede pasar por ahí. Y más allá, pensé, yo dije, ahí debe haber una subida. Pero entonces, para no llevar el carro, porque apenas cabía el carro ahí, al otro lado había una zanja, me fui yo caminando cuando se me vienen 3 perros. Pero una cosa así y perros bravos. Y estuvieron a punto de cogerme el pantalón y yo no sabía qué hacer. En ese momento se me vino inmediatamente y lo dije así, dije, Señor Jesucristo, ayúdeme, que estos perros no me muerdan. Y se retiraron los perros. Se retiraron como a esta distancia, como 1,5 metros. Y quedaron así mirándome y en eso salió la dueña de los perros y comenzó a espantarlos, pero los perros no, otra vez querían venirse, pero yo comencé a caminar despacio y por fin los perros se fueron. Pero escúchenme, hermanos, y esto es la verdad. Y dice, Señor, favorézcame de que estos perros no me vayan a morir, porque me hubieran hasta matado, que eran 3 mastines. Cuando yo le dije, Señor Jesucristo, ayúdame, porque me siento mal, los perros se retiraron. Porque era ya, me iban a morder el pantalón, la pierna. Bueno, eso les cuento. Pero sigamos aquí con lo que dice el Señor. Sí. Nos dijeron, unos decían, espere que en 10 minutos, ¿usted cuánto hace que llegó? Usted no hace 10 minutos que llegó. Le dije, estamos aquí ya casi 1 hora. Es la 1:00 y pico. ¿Cómo que 10 minutos? Digo, es que nosotros estamos dejando pasar carros y motocicletas y bicicletas cada 10 minutos. Y dije, eso no es cierto. Nosotros estamos aquí ya casi 1 hora. Y otro decía, no, es que por ahí a las 2:30 de la tarde. Y otro decía, no, es hasta las 4. Y eso, si acaso. Y hasta qué hora nos van a tener. Nos tuvieron hasta las 2:30 y ya nos dejaron bajar. Y llegamos a esa hora a almorzar. Llegamos con hambre, menos mal. Bueno, entonces dice,
Y muchos me dirán en aquellos días, o en aquel día, en el día del Señor, cuando estemos delante de Él: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y, y también hicimos muchos milagros? Dice, y el Señor me contestó. Dice, el Señor contestó: no te conozco, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Hacedores de iniquidad. Mire, esta es para nosotros, como humanos, es la peor sentencia que podemos escuchar de la voz del Señor. Sí, yo sé que ustedes hicieron milagros. Y les decía, cuando el Señor mandó a los 12 por primera vez a predicar el Evangelio, cuando llegaron les preguntó qué pasó. Hasta Judas parece que hizo milagros. Claro, Judas lo hizo. Aquí lo está diciendo. En tu nombre no hicimos milagros, muchísimos milagros. Dice, no os conozco. ¿Por qué? Porque la cosa está en el corazón, no está en la memoria. Solamente, pues, si nosotros cantamos de memoria y le decimos a Dios, te adoro todos los días de mi vida, Señor, como el corito que cantamos hoy. Pero hay días que no se me da la gana. ¿Por qué? Hoy es 8 días, ¿se acuerda que habíamos hablado de prioridades? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál era la prioridad de Adán y Eva cuando el Señor los creó? Inclinados a adorar a Dios. Pero hubo otra cosa. El Señor los hizo con una voluntad para que obedecieran, pero también para que pudieran fallar. A ver cuál era la lealtad de Adán y de Eva, y especialmente de Adán. ¿Cuál era la lealtad de Adán? Y les dio una ley. Y de todos estos, creo que el Señor les dice, hay millones de árboles que producen frutas muy buenas, pero de este, no, para que no vayan a saber qué es el bien y el mal. ¿Se acuerdan? El árbol de la vida. No, perdón, el árbol de la vida no. El conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hizo primero la señora Eva? Nuestra madre y nuestro padre le llevó la corriente, se dejó priorizar. Estuvo primero el consejo de su esposa que lo que el Señor le demandó. ¿Y qué pasó? Que esa inclinación que ellos tenían para adorar a Dios fue borrada de ellos y pasaron de un gobierno de justicia a otro gobierno que también es de justicia. Pero la justicia de Dios era que se cumpliera su voluntad. La otra justicia también la cogió Satanás para que cumplan la voluntad de Satanás. Ya el hombre no es el ser humano, porque Eva también, pero el hombre no estaba ya inclinado a obedecer a Dios porque conoció el pecado. Entonces priorizó el pecado a la voluntad de Dios. Y eso nos lo pasó a todos nosotros. Entonces la persona que no es redimida, la persona que no es justificada, está inclinada, no busca a Dios, no lo busca. La palabra es muy clara, dice, yo los busqué primero a ustedes, yo a ustedes primero los conocí primero. Perdón, los conocí primero antes de que ustedes me conocieran. Conózcanme para que ustedes se puedan conocer. Y por eso, cuando yo más leo la palabra, cuando más la medito, tengo que sentirme realmente bien humillado, pero bien humillado, porque no somos ni una garrapata siquiera a los pies del Señor. Imposible que nosotros hayamos salido de un microbio y hemos evolucionado, eso no es cierto.
¿Quién le dio la vida a ese microbio? Que porque se juntaron el magnesio y el potasio y el ¿qué se creó un microbio. No. ¿Quién le dio la vida? Hoy en día están haciendo cosas. Ayer escuché un programa terrible. Lo que está pasando en el mundo. Escondido de casi toda la gente. De las nuevas tecnologías. Terrible. Terrible. El hombre está acabando con la tierra. Que creo que no la acabará, pero acabará con muchas vidas humanas, muchísimas vidas humanas. Bueno, entonces es para que recuerden esa partecita. Hay algo, yo digo, un remedio o un arma o algo así parecido que nos libre a nosotros del pecado. ¿Qué es? ¿Quién me quiere contestar? ¿Qué nos libra del pecado? ¿Ah? Lo hemos leído muchísimas veces. ¿Se acuerdan ustedes de Romanos, primer capítulo, el versículo 16? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice? El apóstol Juan, después de que tuvo esa entrevista con el Señor resucitado ya, pero que ya había ascendido también al Padre, lo encuentra, ¿cierto? Pablo iba con la seria intención no solamente de apresar a la gente que estaba en Damasco, sino también, según dice insinúa la palabra, lo que pasó con Esteban, fue testigo de que los que él llevaba consigo mataron muchos cristianos. O sea, Pablo era un asesino. Y cuando él tiene el encuentro con el Señor, ¿qué pasa? El Señor le dice, ¿a quién persigues? Yo soy a ese a quien tú persigues. Entonces haz esto y esto y esto. Pablo inmediatamente su corazón fue cambiado, su mente fue cambiada. En su conciencia había cosas que él había hecho que no eran lo que el Señor le decía y que todo lo que había hecho con los cristianos era algo horripilante, nada menos que un asesino. Pablo paró ahí inmediatamente y comenzó a obedecer al Señor. Y cuando él conocía la palabra. Quienes no conocen la historia de Pablo, Pablo fue en Israel, fue un abogado y de los mejores abogados. Él estudió. ¿Por qué? Porque aprendió la palabra de Dios y tenía toda la ley para aplicarla. Y él era celoso de Dios. Y el celo era que por el Padre, pero no apreció que el Señor Jesucristo era el Hijo de ese Padre. Por eso comenzó a combatir el cristianismo. Caminemos, decía él, borremos de aquí ese camino. ¿El camino de cuál? El camino del Señor Jesucristo. De tal manera que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿es qué? Poder. Ojo, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Eso es lo que nos cambia. Ahora, hay otra cosita que es bien importante. Yo pregunto, ¿qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién? El Evangelio es Cristo. No es
no son unas palabras. Olvídense de eso. No son unas palabras. El evangelio es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que vivió todo el evangelio. Hoy cantamos un corito que dice: dejaste tu gloria para venir a nacer en un pesebre. Y nosotros a veces pensamos en el pesebre con adornos, con muñequitos, con ovejitas, con todo eso. Un pesebre yo conocí en un páramo acá yendo para el lado del llano, páramo de, no sé si de Pisba o de Pisba tal vez. Conocí un pesebre. Llegamos, éramos 18, llegamos a ese pesebre y el pesebre pues olía un poco feo. Llegamos a las 10 de la noche porque nos perdimos en el páramo, cuando trabajaba yo en la compañía de servicios públicos. Pero había un vaquiano y el vaquiano nos llevó hasta la casa de un primo. Cuando llegamos a la casa del primo a las 10 de la noche, la casa no existía, estaba únicamente parte de las paredes, como a 50 centímetros de altura. No, mi primo ya se fue de aquí. ¿Ahora qué hacemos? Pero cerca de él había un pesebre. Digo, nos va a tocar irnos allá para el pesebre, donde encerraban al ganado. Y afortunadamente, digo yo, gracias a Dios, eso estaba lleno de estiércol, como unos 30 centímetros. Estiércol de ganado. Pero ya seco, porque hacía más de 4 años esa persona se había ido de ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Coger frailejón hecho, alumbrar con linternas a ver dónde estaba. Y hicimos una cama de frailejón para poder acostarnos ahí. De tal manera que el Señor en ese momento nos ofreció, ¿sí?, un pesebre, donde el Señor nació, era lo peor que había. Para la gente fue humillante que naciera Él ahí, pero dice que por eso fue que Él se apartó de su gloria, de ser un rey, el rey del universo. Vino a ser un humilde pastor que tenía que dormir en el pesebre, con el estiércol que había ahí, con todo. Ahí nació el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué nos jactamos nosotros? Que somos, pensando por mí, somos tan orgullosos de nuestras personas, que nos dicen feo y saltamos como un asesino, saltamos. ¡Ay, yo no soy así! Pero si conocemos a Dios, sabemos cómo somos nosotros. ¿A dónde lo llevamos nosotros? A vivir en un pesebre, a nacer, perdón, en un pesebre, al Señor Jesucristo. ¿Y nosotros en qué vivimos? ¿En un pesebre? Nosotros yo estoy en otra parte y duermo en otra parte fuera de mi casa y no anhelo el momento de llegar a mi casa, por pobre que sea. Porque un colchón allá con muchas espumas y es muy bonito y puedo dormir ahí, pero yo prefiero mi colchón. Y el Señor Jesucristo tuvo un colchón seguramente rodeado de mucho estiércol. Y nos reímos y le decimos a Dios: te adoro. ¿Y cuál es la adoración para Dios? Perdone que sea tan chilletas, tan sentimental. Voy a ver si puedo repetir. Dice: la vida del auténtico discípulo es un compromiso de seguir las pisadas del Salvador. Ya habíamos dicho que es eso. Seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo es que cambie Él, porque solamente Él lo puede hacer, cambiar nuestro carácter.
Ese es seguir las pisadas, no es seguir, porque yo les decía, ¿no? Hay mucha gente, "Ay, yo quiero ir a Jerusalén, a pisar donde el Señor Jesucristo pisó". Eso no es. Eso no es. Ir por las pisadas que el Señor tuvo fue las pisadas. ¿Qué tipo de pisadas tuvo el Señor Jesucristo primero que todo? ¿Qué tipo de pisadas? Aquí en la tierra, ¿qué tipo de pisadas tuvo el Señor Jesucristo, hermanos? Pisadas crueles, de odio, de maldición, de retirarlo, de decirle que era hijo del demonio. Esas fueron las pisadas del Señor Jesucristo. Creo que Él curó a mucha gente de enfermedades. Y esa gente creo que no le agradeció a Dios. Pero esas son las pisadas de Dios. Si nosotros, del Señor Jesucristo, perdón, si nosotros vivimos una vida cómoda, ¿quién acá puede levantar la mano y decir, yo he dejado 2, 3 días sin comer porque no he tenido? ¿Quién? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo no puedo caminar porque no tengo un par de zapatos? ¿Quién puede decir eso? El Señor nos ha dado todos, más de lo que necesitamos nos ha dado. Y todavía seguimos buscando cosas en el mundo para aferrarnos al mundo. Las personas menos aferradas al mundo son las primeras que van a llegar al cielo, a estar sentados al pie del trono del Padre, así como el Señor Jesucristo lo hizo. Con todo lo que sufrió, Él fue glorificado otra vez, le devolvieron su gloria completamente. Y dice, así es que quiero que sean mis discípulos, que lleguen al cielo y puedan estar sentados como yo lo hice. Porque yo fui leal a los hombres, pero los hombres fueron desleales para mí. Mire, la religión que nosotros tenemos es la única religión del mundo donde alguien vino a salvarnos. No son como las otras religiones. Cristo dice que nos confesará delante del Padre, ya lo leímos también, que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Cristo dirá en el día del juicio, este me pertenece a mí, afirmando así su lealtad a aquellos que hayan hecho lo mismo con él, o sea, ser leales al Señor Jesucristo. De igual manera, quedará a la luz la deslealtad de los demás, y cualquiera que me niegue delante de los padres, dice el Señor, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33 del capítulo 10 de Mateo. Esto no se refiere, escúchenme bien esta partecita. Esto no se refiere principalmente a quienes le reciben abiertamente. Es decir, a los que nosotros los llamamos, ¿qué? Ateos. Esto no se refiere principalmente a quienes lo rechacen abiertamente. ¿Lo reciben, dije yo? Perdón. Bueno, lo rechacen abiertamente. A ellos les decimos ateos. A aquellos que lo desprecian, a aquellos que lo odian, a aquellos que están en su contra o blasfemen su nombre. Ya hemos visto que blasfemar el nombre del Señor es humillar su gloria. ¿Y cómo se humilla su gloria? Ya lo habíamos hablado. Mancillar o humillar. Sí, mancillar la gloria del Dios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo mancillamos la gloria de Dios? Con una mentirita así de pequeña, con el pecado, ¿no? Con el pecado en general, pero una mentirita que nos parece insignificante, eso humilla la gloria de Dios. Y eso nos retira de Dios. El pecado nos retira de Dios. Bien.
Entonces no se refiere a ellos solamente, dice, aquellos que también blasfemen su nombre. Esta verdad se aplica sin lugar a dudas a toda clase de personas, pero aquí nuestro Señor está hablando específicamente de falsos creyentes, personas que se afirman ser cristianas, pero no lo son. Cuando son sometidos a prueba, estas personas niegan persistentemente al Señor, ya sea con su silencio, con sus actos personales, en todas las áreas de su vida, o con pecados que no han dejado y que todavía, desde luego, están practicando. En muchas iglesias hay personas así disfrazadas de discípulos porque niegan al Señor en algunas formas muy alarmantes. Cristo los negará delante del Padre. No hay ninguna duda de que palabras como las anteriores nos alarmen y muchos de los que la escuchan se escandalizan y resuelven vivir una vida fácil, untados con un poco de religión, que fue el motivo que el Señor le reprochó a la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes han leído la historia de la iglesia de la Odisea? Yo consulté algo de eso y les quiero leer esta parte. Dice, la Odisea es el nombre de una ciudad que hoy está en... La Odisea, oiga bien, la Odisea era, porque ya no existe, una ciudad hoy en día es de Turquía. La Odisea es el nombre de un emperador romano, perdón, de un emperador sirio. En ese momento respondía Siria, que fue emperador de Siria. Fue el rey, más que emperador, el título de él era rey. Y resulta que la esposa de él se llamaba la Odisea. Por eso le llamó Odisea. Y la esposa, unos 2 o 3 años después, lo recompensó envenenándolo. Bueno, pero les cuento esto de la Odisea, lo voy a leer, dice. Esta ciudad era el paso más utilizado para que se comunicara por 3 de las vías más importantes de toda esa región de Siria. Dice, del noroeste venía una vía por Troade, que es otra ciudad. Por Troade, Sardia y Filadelfia. Por el nordeste, la de Dorile y el norte de Frigia. Y hacia el oeste partía la que conducía a Atalia, a Perge y a Siria. Pónganle mucha atención a esto, repito, dice, desde el comienzo de la época romana fue un gran centro comercial y administrativo. Y 3 aspectos destacan en la Odisea. Dice, primer aspecto, las riquísimas operaciones comerciales y bancarias de donde producía su riqueza, que era exageradamente grande. Había una iglesia en la Odisea que más que todo eran ricos. Los dueños, los políticos, los reyes, todo, ahí era donde estaban los mejores. Me acuerdo una vez, me hace acordar, de una señora, estuvo aquí, en paz descanse, el pastor Orville Swindle, y estuvo cuando estábamos en Coquicol, una señora de otra iglesia. Nosotros la conocíamos bien y todo eso. Y recuerdo tanto las palabras de ella, que decía, porque la iglesia, Coquicol también, no eran muchas personas, pero sí éramos más de 100. Éramos más de 100.
no era tan grande. Pero hay otras iglesias en Sogamoso, tenía más de 300 personas y esa señora asistía a esa iglesia. Y me acuerdo la frase de ella, es que la iglesia nuestra sí es grande. No es como esta iglesia que es chiquita, es bonita, pero no, la iglesia nuestra sí es grande. Así era la iglesia de la Odisea, grandísima, pero era donde acudía el estrato 6. Entonces fue un centro comercial y administrativo. 3 aspectos destacan en la Odisea. Primero, las riquísimas operaciones comerciales y bancarias de donde producía su enorme riqueza. La floreciente industria, segundo, la floreciente industria de tejidos, especialmente en fina lana negra. Y sus famosas alfombras. No solamente construían alfombras de lo más preciado en el mundo en ese entonces, con lana negra de las ovejas, sino también telas para vestidos, y eran telas carísimas, donde solamente los podía comprar la gente que asistía a esa iglesia. Tercero, era sede de una prestigiosa escuela de medicina, sobre todo de oculistas. Entre esos estaban Zeuxis, Alejandro y Filetes. Los 3 aspectos que he mencionado acá son nombrados por el Señor Jesucristo. Y hay algo muy expresivo. Eso era algo muy expresivo para los habitantes de la Odisea. ¿Por qué? Porque tenían eso. Eran ricos, tenían las mejores telas, las mejores alfombras, se lucían con eso y finalmente ¿eran qué? ¿Eran qué? Había centros de medicina, especialmente de oculistas, y ahí nombra a 3. Eso se lo leí yo también a este escritor, se me olvidó ahorita el nombre, que vivió en el primer siglo, a Flavio Josefo. Él también lo narra, cómo era la Odisea. Y él narra que él supo que sí existió el Señor Jesucristo. Bueno, entonces dice, era algo muy expresivo por los habitantes de la Odisea, de Colosas y de Hierápolis, por unas cañerías que venían de esas ciudades y de las que aún se conservan restos. Dice, venían a la Odisea las aguas termales que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas de los baños de la ciudad, cruzándose a veces con el agua fresca potable que procedía de los manantiales próximos a la ciudad. El agua termal, entibiada por el terreno o por la mezcla con el agua potable, resultaba demasiado fría para el baño. Y el agua tibia, de olor más nauseabundo, ¿sí?, para los baños, para tomarla, nadie la quería tomar, porque era un agua nauseabunda. ¿Cómo era el agua? ¿Cómo era el agua? Tibia. Bueno. Ahora bien, allí no se menciona que hubiera herejías, ni contiendas, ni inmoralidades, sino lo que es peor. ¿Y qué es lo peor del hombre humano? Comenzando por nuestro padre Adán y por Satanás mismo. ¿Qué es lo peor? ¿El qué? El orgullo. Del orgullo depende todo el resto. Por el orgullo fue que cayó el señor Adán, nuestro padre. Orgulloso. Porque le dijeron que va a ser igual a Dios o más encima que Dios. El orgullo lo venció y por eso le obedeció a la esposa. Bien. Venían a la Odisea esas aguas termales que
que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas de los baños de la ciudad, cruzándose a veces con el agua fresca potable que procedía de los manantiales próximos a la ciudad. El agua termal, entibiada por el terreno o por la mezcla con el agua, eh, eh, resultaba demasiado fría para el baño y demasiado tibia y de olor nauseabundo para beberla. Bien, no se mencionan herejías, contiendas ni inmoralidades, sino lo que es peor, el orgullo. Se dice también que había en oportunidad de tomar, el Señor Jesucristo nos habla de tomar el buen camino, perdón. Lo único que existía en esa iglesia de la Odisea era materialismo, marcada indiferencia por el Señor, autosuficiencia y engreimiento espiritual, orgullo. Y como dice Grau, dice, hay más esperanza para el frío que para el indolente. En efecto, de un rebelde como Saulo de Tarso, el Señor sacó al gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. En cambio, un rey Agripa, ¿quién se acuerda del rey Agripa aquí? ¿Qué pasó entre el rey Agripa y Pablo? ¿Quién se acuerda? Pablo se presentó ante el rey Agripa y comenzó a predicarle el evangelio. ¿Y qué le contestó el rey Agripa? Por poco me convence. Y así hay mucha gente en la iglesia. Por poco están convencidos de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero le cantan y le dicen que lo adoran. Que lo adoramos, le cantamos. Porque muchas veces yo también cometo pecados donde el Señor me rechaza. Bien, el rey Agripa le contestó, dice, casi me convences, Pablo. Es decir, casi me convences a ser cristiano. De ahí la amenaza de Cristo. Ojalá fuese frío o caliente. Enseguida viene la amenaza. Dice, así que como eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. En otras Biblias dice, te vomitaré de mi boca. Pero ese no es el sentido de la palabra hebrea. El sentido de la palabra hebrea es, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Este versículo contiene una seria amenaza del Señor, pero ha de notarse, como dice la Nueva Versión Internacional, que el original no dice te escupiré, sino estoy a punto de escupirte, con lo que se le ofrece a la iglesia de la Odisea una oportunidad de retornar al buen camino. La temperatura espiritual de la iglesia de la Odisea, tanto en su comunión con el Señor y entre los hermanos, como su escaso o menguado afán de testificar el evangelio, provocaba las náuseas de Jesucristo. Comenta un pastor Barchuk, dice, deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestro periodo. Pensáis de vosotros mismos que no sois ateos, pero es que resulta que difícilmente también podemos llamarlos hijos de Dios. Tremenda esas declaraciones de este señor. Parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo igual que la mujer de Lot. Ya, esa es una historia muy bonita, la de Lot.
muy bonita, pero muy triste. Vuestras almas están como divididas en dos. Un grupo, dice que en los templos, cuando van a los templos, son santos. Cantan alabanzas a Dios. Dicen adorar a Dios. Pero que en el mundo, son completamente distintos. Se olvidan de Dios. Y viven de acuerdo con su propia voluntad. Ser cristiano es un compromiso muy grande. Perdónenme la palabra, muchísimas, pero muchísimas veces no podemos contar mucho más importante que ser un soldado de cualquier ejército. Ser un soldado del ejército de Colombia es un compromiso grande. Y nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos, le pedimos a Dios, ojalá que no los lleven, a mi hijo, a ese ejército, porque de pronto lo matan. Y como vive Colombia, pues ahí están matando policías, soldados y de todo. Pero ellos se entregan de tal manera al ejército que dan su vida por ese ejército. Ahora nosotros no haremos nuestra vida por el ejército más glorioso que es el ejército cristiano. ¿Por qué vivimos tan fácilmente? ¿Por qué criticamos tan fácilmente? Debido a que no se puede servir a Dios y a Mamón, o sea, a Satanás. Estas almas así divididas se han enfriado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más hacia el mundo. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios como discípulos. Si comparamos estas palabras de Barchut con lo que está pasando hoy en día con la humildad, dice, desde que comenzó el siglo XX, ha cambiado mucho todo el mundo. Dice, ha caído en una total indiferencia con respecto a la religión. Y cuando las mismas iglesias cristianas, en su gran mayoría, se han enfriado, no parece para nada contar con el Señor. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico. El versículo 17 de Apocalipsis, dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor Jesús les muestra cuál es su condición y no saben, les dice el Señor, y no sabes que tú eres el desventurado. Ojo, las palabras del Señor. No sabes que tú eres el desventurado. Desventurado significa infeliz, desgraciado. Y que tú eres también el miserable. Miserable quiere decir hambriento, codicioso, agarrar dinero como sea. Eso es codicioso. Y es despreciable y menesteroso. Les dice el Señor, sí. Y menesteroso es el que necesita de todo. Ciego y desnudo. Ahí están los tres aspectos. Riqueza, ¿sí? Desnudo y ciego. Ahí está de las tres cosas que él hablaba. Dice, pero ellos se creían muy ricos, prósperos, beneficiados por sus cuentas bancarias, cuentas habidas muchas veces por cobrar impuestos más allá de la ley.
creían ayudar a los verdaderamente menesterosos, no solamente con elevados impuestos, sino quitándoles sus pocas pertenencias hasta llegar a quitarles sus propios hijos. Eso lo hacían. En el Antiguo Testamento lo hacían. Si usted no tiene casa, no tiene nada con qué pagar, sus hijos sí. ¿Para qué? Para convertirlos en esclavos. Estos cristianos, entre comillas, estos cristianos a medias, creían que todo ello era bendición, pero no sabían que el Señor los estaba rechazando. También se creían autosuficientes, pero en realidad eran dignos de lástima. El oro de sus negocios no es moneda corriente en el reino de Dios. ¿Sí? No necesitaban nada ni de nadie, pero en realidad eran unos miserables, es decir, dignos de lástima. Se creían ricos hasta la opulencia, pero el Señor les dice, eres menesteroso, y en este caso, esta palabra significa más que cualquier pobre. Se creían tener una buena vida, una buena vista espiritual. En una ciudad famosa por sus colirios y prestigiosos oculistas, pero el Señor les hace caer en la cuenta que eso es una mentira, que se engañan, pues la realidad es que son ciegos, pues su evangelio es muy distinto al que predicó Jesús, sustentado espiritualmente, y su estado lamentablemente y su estado espiritualmente es lamentable. Y otra cosa, dice, sus arrogantes vestiduras de ese tejido de lana negra, y el Señor les hace ver que espiritualmente están desnudos, dejando al descubierto sus vergüenzas. Es decir, dejando al descubierto sus ¿qué? Sus pecados. Al llegar aquí, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuáles son mis riquezas? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Me creo autosuficiente? ¿No necesito de nadie? ¿Dios todo lo sabe o no? ¿Él conoce mi pecado? Lo peor de la iglesia de la Odisea era que estaban ciegos, estaban aferrados a ver solamente las cosas materiales y ciegos para los tesoros espirituales y no podían ver su verdadera condición. Enseguida el Señor les aconseja, como lo haría un padre con sus hijos, dice el Señor, te aconsejo que compres de mí oro refinado al fuego para que te hagas rico, ropas blancas para cubrirte y así para que no estés a la vista de todas tus vergüenzas. Esa es tu desnudez. Y colirio para ponerte en los ojos a fin de que puedas ver con los ojos del Espíritu. El Señor Jesucristo es el único productor y proveedor de la vida, de todo lo que necesita un creyente para su riqueza espiritual. No se trata de comprar con dinero, sino adquirir gratis oro refinado al fuego para que sea rico. El oro de la pureza santa, refinado al fuego de las pruebas. Repito esta parte. El oro de la pureza santa, refinado con el fuego de las pruebas y la disciplina. ¿Con qué se refina? ¿Con qué refina el Señor el pecado nuestro? Con pruebas. ¿A través de qué? De pruebas y de disciplina. Y no queremos la disciplina. No, Dios no es así. Dios es bueno. Dios no, su justicia, Dios, ¿cómo va a cumplir con su justicia? Al que ama disciplina.
Esto realmente es lo que conduce a la vida eterna, no el negocio mundano que lleva a la muerte eterna. Cristo les ofrece también ropas blancas para cubrirle y para que así no estés a la vista de todas las vergüenzas, es decir, de tu desnudez. Las ropas blancas son un símbolo de la justicia imputada de Dios a nosotros. Repito, las ropas blancas son símbolo de la justicia imputada a nosotros. Son símbolo de santidad de vida, de paz, de victoria y de alegría festiva frente a las espléndidas telas de lana negra de la Odisea. Y frente a los famosos polvos frígidos de Frigia, de la ciudad de Frigia, con los que fabricaban en la Odisea la pomada para las enfermedades de los ojos. Cristo les recomienda un colirio espiritual para los ojos del corazón, a fin de que así puedan apreciar los verdaderos valores de las cosas. Eso está, no lo vamos a leer, pero está en Efesios 1, 17, 18, primera de Juan 2, 20, y dice, solo el Espíritu Santo puede suministrar este valioso ungüento. En esta carta llena de reproches nos tiene que sorprender y emocionar lo que el Señor dice en el versículo 19 a la iglesia de la Odisea. Dice, a los que amo, ahorita lo dijeron, a los que amo, a los que yo amo, les reprendo y disciplino. Así pues, que ten fervor y arrepiéntete. Arrepiéntete. El Señor dice que busca a los pecadores, que vino a salvar a los pecadores, no a los justos. ¿Por qué no a los justos? ¿Por qué? Porque justo no hay ni uno. Dice que él fue a salvar a los pecadores. ¿Por qué? Porque justos no hay ni uno, no a los justos, porque él no encuentra un justo. Pero a todos los que, a los que creen en quién, en el Señor Jesucristo, exactamente. Bien, así pues, que ten fervor y arrepiéntete. Ahora, gracias a Dios por lo siguiente. Gracias a Dios por lo siguiente. Sigue una promesa delicada, tierna, afectuosa, dentro de una amarga queja, aunque solo insinuada. El Señor dice, aquí me tienes. Recuerde que el Señor no estaba en la iglesia y no estaba por su orgullo. Soy autosuficiente. El otro orgullo es cualquier cosa que yo pise va a ser mía. Eso es orgullo. Eso no es cierto. Algunas veces el Señor lo hizo con el pueblo de Israel. Algunas veces lo hizo y les dijo que la tierra prometida donde iban a pisar sería de ellos. Pero eso son cosas excepcionales. Pero eso se lo toman en muchas iglesias. No, es que lo que yo declare, eso va a hacer en el nombre de Cristo. Eso no es cierto, hermano. A un muchacho que lo perseguía, un muchacho que estuvo en el SENA. Algún hermano le dijo, mire, lo que el Salmo tal dice esto, a usted van a meter un cuchillo, el cuchillo se va a volver de caucho y no le pasará nada. A usted le van a disparar y la pistola no va a salir la bala. Le dije, no, un momento, hermano. Eso no es así. Y le dije, ¿usted se acuerda de un hombre en la Biblia que es Esteban?
¿Quién se acuerda de Esteban? Un joven dice, lleno del Espíritu Santo. Un joven lleno del Espíritu Santo. Salió a predicar el Evangelio. Y estaba el apóstol Pablo con los soldados de la sinagoga. Y lo apedrearon y lo mataron. Pero era un joven lleno del Espíritu Santo. Y lo matan. Ojo con eso. Entonces la promesa es una promesa, repito, delicada, tierna, afectuosa, dentro de una amarga queja, aunque solo insinuada. Y el Señor dice, aquí me tienes. Eso nos está diciendo a todos, a mí primeramente, pero le está diciendo a todos mis hermanos, aquí me tienes. Estoy de pie a la puerta y llamando. Ojo, porque este versículo lo han escogido para decírselo a la gente que no conoce nada de Dios, es decir, a los que dicen que son ateos o a los de otra religión. Esto no es para evangelizar. Este versículo no es para evangelizar. Este versículo es para una iglesia que se dice cristiana. Dice, aquí me tienes, estoy de pie a la puerta y llamando. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, aquí la puerta no es la puerta de la iglesia, allá sí, para que lo dejaran entrar, pero es la puerta del corazón de cada uno. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. Esto de la comida tiene también, duraríamos horas hablando de esto. La comida que el Señor nos ofrece es una comida de tipo espiritual. Repito, esto tiene hay mucho que hablar sobre la comida que el Señor ofrece acá. La comida está en la santidad, en la lealtad, en el servicio a Dios, porque muchos dicen, yo no puedo servir, yo no quiero servir. Pero dice que está obligado, como un soldado, inclusive un soldado está obligado a matar gente, porque eso le ordena la ley allá en su ejército. Nosotros estamos obligados a poner nuestra vida por el Señor, eso es cierto, pero no le servimos. Estoy de pie a la puerta y llamando. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. El Señor no se está dirigiendo a inconversos, sino a una iglesia, entre comillas, cristiana. Primero a la iglesia como congregación, pero también a cada una de las personas que sean miembro de esa iglesia. Y finalmente dice, Cristo les ofrece también ropas blancas para que ellos puedan ver lo que es el pecado. Frente a las ropas blancas significa, repito, la santidad, símbolo de justicia y todo eso. Entonces, el Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros acudamos a Él con sinceridad, con lealtad. No es el caso de asistir a una iglesia. No es el caso de dar el diezmo en la iglesia. No es el caso de hacer oraciones donde decimos que le adoramos, pero mire, entre semana no hacemos eso. Esa no es la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser una iglesia santa. Una iglesia que sin ser perfecta, escúchenme bien, porque no vamos a ser perfectos hasta el día del Señor. En ese día sí seremos perfectos. Si nos guardamos con ropas blancas, con santidad, si nos guardamos con la verdad, si nos guardamos con la obediencia a la voluntad de Dios, esas son nuestras ropas blancas. No nos vistamos de blanco, siendo que estamos con ropa negra. Bueno, no estoy diciendo los que tienen
Yo también tengo negro, ¿no? Pero quiero decir los que posiblemente están en pecado, no que estemos, que están en pecado. Sabemos que nosotros podemos caer en pecado, pero tenemos ¿a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo, que ahí sí, como dice la hermana, ¿de qué nos convence? Pecado, justicia y juicio. Hay unos sermones tremendos, que es para que los escuchen la gente realmente comprometida. Y yo digo, ojalá para que lo escuche mis hermanos de esta iglesia, lo escuchemos, sobre lo que es el día del Señor. Mire, es espantoso. En cierta forma, le da a uno miedo escuchar lo que va a suceder ese día. Para unos, para otros, como nosotros, vamos a saltar de alegría, porque ese día para nosotros no va a ser un día de oscuridad, sino un día donde la luz, que es Cristo Jesús, nos va a decir, tú eres mi hijo y te acepto. Entra, porque tú me dejaste entrar con tu lealtad a tu corazón. Eso nos va a decir el Señor. Y hay cosas que son tremendas, hermanos, pero tremendas. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.